de la obra misionera a los judíos. Romanos 1:16. Si estamos ahí, hermanos, voy a pedirle que por favor me acompañe leyendo en voz alta. Dice así, Romanos 1:16, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vamos a orar. Te bendecimos, Señor nuestro, por lo bueno que tú eres, el darnos el privilegio de congregarnos en la iglesia, aprender para nuestras vidas personales y aprender, Señor, para el desarrollo de la obra. Pedimos, Señor, que en este momento tú nos ayudes a no estar distraídos, a estar atentos a tu palabra y permitir, mi Dios, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas. Te damos gracias, bendice esta iglesia, bendice a su pastor y su familia. En Cristo Jesús, amén. La obra misionera, hermanos, sigue siendo un elemento faltante en la obra misionera. La obra misionera entre judíos sigue siendo un elemento faltante en la obra misionera. Mucho hay, hermanos, y gloria a Dios por esto. No está mal que hay muchos misioneros saliendo de nuestro México a otros países. En los 4 años que estuvimos nosotros en Argentina, pudimos ver cómo nuestro México, nuestro amado México, pudo crecer, hermanos, en iglesias. Hay muchas nuevas iglesias en aquellas regiones donde ha sido difícil que las iglesias puedan multiplicarse, ya sea Zacatecas, Guanajuato, entre otros lugares, hermanos, y damos gloria a Dios por eso. Pero seguimos notando, hermanos, que la obra misionera entre judíos sigue siendo en cierta manera como un tabú. En cierta manera encontramos una explicación a ello por quienes han cambiado la doctrina y ahora es más difícil aceptar el ministerio entre judíos. Hermanos, la obra misionera entre judíos tiene que desarrollarse desde el área local hasta otros países donde no podemos llegar. Cabe mencionar también, hermanos, que hay cristianos que no son malintencionados, que son buenos hermanos, pero que están en desacuerdo en llevar el evangelio al pueblo judío. Nosotros, la familia Herrera, tenemos aproximadamente 9 años de trabajar con gente judía. Alguien me dijo su desacuerdo y me dijo: oye, Eric, lo que tú estás haciendo, ese asunto de llevar el evangelio a los judíos, yo no estoy de acuerdo con eso. Tu ministerio está fuera de contexto, lo cual, hermanos, no es correcto. Alguien también hace menos de 1 año atrás me dijo: oye, hermano, yo no estoy de acuerdo que tú estés entre judíos, porque para que un judío pueda ser salvo, otro judío tiene que darle el evangelio, lo cual, hermanos, tampoco es cierto. Por eso, hermanos, comenzamos leyendo Romanos 1:16, que nos describe el evangelio. Dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Punto y coma es una especificación de lo que se acaba de decir. Y dice: al judío primeramente y también al griego. Vamos a recordar, hermanos, cosas que ya sabemos. Si usted no lo sabe, pues las va a aprender el día de hoy. Si yo preguntara, hermanos, en este momento, ¿quién es más importante para entregarle el evangelio? ¿El judío o el gentil? Varios de ustedes, hermanos, ya pensaron el judío, porque dice el judío primeramente. Mas sin embargo, no es así, hermanos. Al judío primeramente, esta frase, hermanos, que se ha malentendido, no quiere decir, hermanos, que el judío debería haber un mayor énfasis en llevar el evangelio al judío que al gentil. Hace unos 8 años atrás o menos se levantó una ola, hermanos, de familias misioneras queriendo llevar el evangelio también entre judíos, entre ellos nosotros, la familia Herrera. Después de la capacitación que nos enseñan, que nos imparten, varios de ellos, y no estoy hablando mal de ellos, no lo hicieron con mala intención, estoy seguro acerca de ello, pusieron un sobreénfasis, hermanos, de llevar el evangelio al pueblo judío y casi haciendo a un lado al pueblo gentil, dando a entender que el ministerio entre los judíos es más importante que entre los gentiles. La Biblia, hermanos, Romanos 1:16 o cualquier verso de la Biblia no está enseñando, hermanos, que es más importante predicar el evangelio al judío o que al gentil. La importancia, hermanos, la preeminencia en Romanos 1:16 o en cualquier parte de la Biblia la tiene Jesucristo, que es el evangelio. La tiene el evangelio, hermanos, es el primer lugar, es el centro, hermanos, de la palabra de Dios. ¿De qué sirve ser judío sin el evangelio?
Pero también, ¿de qué sirve ser un gentil, cualquier nacionalidad que sea, sin el evangelio? Tanto judíos como gentiles, si no reciben a Cristo en su corazón, si no escuchan el evangelio y lo aceptan, ambos van a la condenación eterna por causa y consecuencia de su pecado. Quiero preguntarles, hermanos, no como iglesia, sino como cristianos individuales, si el evangelio, o ya que el evangelio es lo más importante, hermanos, ¿qué está haciendo usted con el evangelio? Hay un buen programa de misiones, hay un buen número de misioneros, está involucrado usted en la obra misionera, quizás sea un tremendo ganador de almas, gloria a Dios por ello, hermano, hermana. Pero esa no es la responsabilidad única. Ganar almas es un ministerio precioso que la iglesia tiene, que cada familia, cada individuo de la iglesia deberíamos desarrollar. Pero está la otra parte, hermanos, involucrarnos en la obra misionera. Está cumpliendo, hermano o hermana, con su promesa de fe puntualmente, íntegramente. ¿Qué estamos haciendo, hermanos, por el evangelio? Ya que es lo más importante. Una segunda cosa, hermanos, antes de entrar de lleno al mensaje, que señalar. Lo primero es el sobreénfasis incorrecto de llevar el evangelio al judío. La Biblia nos enseña al judío primeramente y también al griego, al mismo tiempo, simultáneamente. El otro error, hermanos, y comencé haciendo referencia, es acerca de judaizar. Hemos tenido, hermanos, en los últimos años este problema y es triste, hermanos, de hermanos que eran excelentes hermanos. Yo me atrevo a decir sinceramente que eran mejor que un servidor, hermanos. Estaban bien capacitados, pero que ahora están creyendo que es necesario usar estas cosas y otros artículos más, hermanos, para acercar a los judíos a los pies del Salvador. Algunos, hermanos, o todos están diciendo abiertamente que es necesario guardar la ley de Moisés para mantener la salvación o para adquirir la salvación. Hermanos, creemos, hermanos, que la palabra de Dios no enseña esto. De hecho, está expresado muy claramente, hermanos, que es necesario, y el apóstol Juan, el apóstol Pablo condenan, hermanos, estas prácticas. No es necesario hacer este tipo de cosas antibíblicas. Esto no aparece en la Biblia, y otros muchos elementos más, hermanos, que no son necesarios para que el judío pueda venir a los pies del Salvador. Lo que es necesario, hermanos, sencillamente, la palabra de Dios es práctica. Dios es práctico. Nos enseña, hermanos, que para acercar a una persona a los pies de Cristo, sea judío, sea gentil, solamente hay que entregar el evangelio, no forzar y permitir que el evangelio efectúe el poder que en sí mismo tiene. El evangelio es poder de Dios para salvación. Esta enseñanza, hermanos, la he titulado La Gran Comisión ha sido mutilada. Vamos a empezar, hermanos, sígame por favor, porque vamos a aprender por qué la Gran Comisión ha sido mutilada. Vayamos a Romanos capítulo 11, acompáñeme a Romanos capítulo 11. No pierda Romanos 11, que estaremos volviendo varias veces ahí. Romanos 11. Romanos 11 del 1 al 5, si lo tiene, sígame con su vista. Dice así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, dice Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Vamos a ver, hermanos, en primer lugar, el primer punto lo he titulado La tragedia del olvido. En este primer punto, hermanos, voy a tratar de una vez más de poner en claro, de evidenciar, hermanos, cómo nos hemos olvidado de llevar el evangelio al pueblo judío. En primer lugar, hermanos, quiero que note la primera parte de cada versículo, el versículo 1 y el versículo 2. Dice: digo pues, ¿ha desechado, ha olvidado Dios a su pueblo? E inmediatamente el apóstol Pablo contesta: en ninguna manera. En el versículo 2, Pablo vuelve a reiterar: no ha desechado Dios a su pueblo. Es cuestión de ni siquiera mucha observación, cuestión de lógica, hermanos, darnos cuenta
que el apóstol Pablo, hermanos, está escribiendo a la iglesia en Roma. Y está aclarando a la iglesia en Roma y por ende a las demás iglesias, hermanos, hasta el día de hoy, de que el ministerio a los judíos sigue estando vigente. Está hablando que es la responsabilidad de la iglesia local alcanzar también a la comunidad judía, al pueblo judío. Y dice, no se ha olvidado Dios de su pueblo. No han dejado ser el pueblo de Dios. Dios no los ha desechado y Dios no se ha olvidado. Dios, hermanos, quiero que grabe esto en su mente. Dios no se ha olvidado de su pueblo, la nación de Israel. Romanos 9, 10 y 11 capítulos, no los busque, hermanos. Romanos capítulo 9, 10 y 11 está hablando a la iglesia cuestiones o temas acerca de Israel, del pueblo de Israel. Ok, a partir de ahora, hermanos, o en un momento más voy a dar algunos 2 o 3 datos, hermanos, para evidenciar cómo la iglesia nos hemos olvidado de llevar el evangelio a los judíos. En primer lugar, en este punto, hermanos, vamos a responder una pregunta de ¿por qué la iglesia se ha olvidado de llevar el evangelio al pueblo judío? Recordemos un poco de historia. Sígueme, hermanos, por favor. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, apareció a los discípulos, dice la palabra de Dios. Les entregó el Espíritu Santo. Un paréntesis aquí. La Biblia, hermanos, estoy siendo muy claro, mayormente por los hermanos nuevos que tenemos. Quiero que ellos entiendan también este asunto. La Biblia, hermanos, se divide en dos: en Antiguo Testamento y en Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento los creyentes no tenían al Espíritu Santo dentro de ellos. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento descendía sobre la persona creyente, hacía su obra, hacía su hazaña y el Espíritu Santo volvía a su lugar. Cuando el Señor Jesucristo resucita, dice en Juan 20, 19 en adelante, que el Señor Jesucristo sopla y les da el Espíritu Santo. A partir de este momento, hermanos, cada creyente en el Nuevo Testamento, hermanos, cada creyente en la Biblia, hasta el día de hoy, tiene el Espíritu Santo permanentemente dentro de él. Hermano, hermana nuevo que está aquí, debe saber usted que desde el día que recibió a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo ya vive en usted. Ahora usted está capacitado para vencer cualquier pecado en su vida y está capacitado también para entender la palabra de Dios. Si alguien le dice, no leas aquí, no leas allá de la Biblia, o no leas la Biblia porque no la vas a entender, necesitas que alguien te la explique, no es cierto. Usted está capacitado, capacitada para entender toda la palabra de Dios. Ciertamente necesitamos maestros, la Biblia nos habla acerca de ellos, hermanos, pero eso es otro tema que va en conjunto, pero usted puede entender la palabra de Dios. Ok, cuando es entregado el Espíritu Santo, ahí comienza la iglesia. No puede existir la iglesia sin este agente, el Espíritu Santo. La iglesia comenzó, hermanos, ese grupo de judíos que estaban reunidos, ese grupo de discípulos que estaban reunidos, eran todos judíos. La iglesia, hermanos, debemos recordar que comenzó con una membresía total de gente judía. La gente judía comenzó a predicar el evangelio. El libro de Hechos, hermanos, nos redacta al menos 2 conversiones grandes, acerca de 3,000 hombres y después 5,000 hombres, sin contar a las mujeres, sin contar a los jóvenes y adolescentes y niños. Por lo menos la primera iglesia en Jerusalén, hermanos, tenía una membresía de 8,000 personas, quizás hasta de 16,000 personas, y algunos han dicho que hasta 50,000 personas. No importa, eran muchos miles. La iglesia judía, hermanos, empezó a ser perseguida, enfrentó una persecución por causa de Esteban. Recordamos, ¿verdad, hermanos?, cuando Esteban fue apedreado. Y el apóstol, Saulo, hermanos, estaba ahí aprobando y supervisando la muerte de Esteban. La iglesia entonces fue esparcida. Y de esto en una parte, hermanos, en el libro de Hechos, que los hermanos judíos, la iglesia que estaba siendo perseguida, la iglesia judía, solamente iba hablando la palabra. Se recuerda como dice, únicamente a quienes, a judíos. Se estaban olvidando acerca de los gentiles. Más o menos cesó la persecución. El apóstol Pedro hace visita pastoral a la ciudad de Jope. Él está ahí cuando entonces viene la visión del lienzo que venía con todo tipo de animales. ¿Se acuerdan de esa parte, hermanos?
El apóstol Pedro se pregunta qué sería esa visión. Para ese momento que él se estaba preguntando, ya Dios se había revelado a través de un ángel a Cornelio, quien le estaba a Dios tratando de proveer salvación a través de Pedro. Cornelio envía a algunos hombres por Pedro, y el día siguiente viene Pedro a la casa de Cornelio. Pedro encuentra que en la casa de Cornelio están sus familiares y sus amigos más cercanos. Les da el evangelio a los italianos. Los italianos son salvos, gentiles, y reciben el Espíritu Santo exactamente igual que la iglesia judía. Y viene Pedro, viene a la iglesia allá en Jerusalén. Estaba la iglesia en vigencia, obviamente, es decir, estaba funcionando. No como antes con el número de personas, pero había bastantes personas, y los apóstoles estaban en la iglesia en Jerusalén. Y los líderes, los apóstoles llaman: a ver, Pedrito, vente para acá. ¿Qué estás haciendo tú entre gentiles? Pedro entonces le empieza a contar todo lo sucedido. La iglesia guarda silencio como meditando lo que sucedió, pero dice la palabra que ellos se regocijaron en saber que los gentiles también podían ser salvos y recibir el Espíritu Santo exactamente igual que a ellos. La iglesia, hermanos, siguió creciendo, se siguió multiplicando, mayormente de gente gentil. Aquí está la pregunta: ¿desde cuándo la iglesia se olvidó de llevar el evangelio al pueblo judío? Muy probablemente, hermanos, desde el primer siglo, los primeros 100 años, la iglesia judía inclusive se olvidó de llevar el evangelio al pueblo judío. ¿Por qué? No hay una razón clara, hermanos, en la Biblia, pero probablemente, hermanos, pudiera ser la siguiente: que al ver los hermanos judíos que predicarle a los gentiles, había más recepción, había más docilidad en dejarse enseñar. Dijeron a los judíos: pues ustedes, ahorita vamos con los judíos, voy con los gentiles, porque ellos sí quieren, ellos sí están escuchando, y para mí es más fácil hablar con los gentiles que con los judíos. No dice la Biblia esto, hermanos, pero es la razón más probable. Ciertamente, hablar con un gentil es un poco más fácil que hablar con un judío, aunque no sea religioso, hermanos, y pudiera ser esta la razón por la cual la iglesia judía, hermanos, se fue olvidando de llevar el evangelio al pueblo judío. Inclusive el apóstol Pablo una vez estaba en cierta ciudad y estaba en la sinagoga hablando con los judíos y tratando de mostrar claramente. Pablo era un experto en la enseñanza, hermanos, pero aún los judíos le rebatían y no querían aceptar. Pablo, el misionero a los judíos, Pablo, el apóstol el misionero a los gentiles, el apóstol a los gentiles, mismo Pablo dijo: judíos, quédense allá, ustedes están bien duros, son bien tercos, ahí quédense ustedes, yo me voy con los gentiles. Al fin y al cabo, los gentiles es mi ministerio. Después el Señor Jesucristo habla con él y dice: Pablo, no te preocupes, sigue haciendo la obra entre judíos también. Dios, hermanos, pregunto, contésteme por favor, ¿Dios se ha olvidado de su pueblo, el pueblo de Israel? No. Mas sin embargo, la iglesia, hermanos, nos hemos olvidado de llevar el evangelio al pueblo judío. Dicen los datos que aproximadamente en el mundo hay, dice el Estado de Israel, que hay 200 millones de judíos. Yo me atrevo a decir que hay 3 o 4 veces más. El judío, por lo regular, trata de mantener un perfil bajo por la persecución que han hecho hasta el día de hoy sobre ellos, pero quedémonos con 200,000 judíos alrededor del mundo. Eso nos prueba, hermanos, que Dios es fiel. Dios vuelve a usar a la nación de Israel y ante nuestra vista, hermanos, para mostrarse Él que Él es fiel. Acuérdese, la nación de Israel ha sido perseguida desde los inicios de fundación como nación, hermanos, inclusive como familia. Hasta nuestros días, hermanos, todavía estamos en Argentina cuando Hamas volvió a atacar a Israel, pero no le hizo ni cosquillas, hermanos. Dios sigue cuidando a la nación de Israel. No es su tecnología, no es su capacidad militar, no es el entrenamiento de los soldados o el adiestramiento de las ciudades, hermanos, cuando hay ataques. Es el cuidado de Dios sobre la nación de Israel. Nuestro Dios, hermanos, sigue siendo fiel, no solamente para con nosotros, su iglesia, sino también para con la nación de Israel. Siguiente dato: se dice que se necesitan 120 misioneros para que uno pueda tener el enfoque de llevar el evangelio al pueblo judío.
Ya, hermanos, con lo que hemos dicho, con lo que ya sabemos, con algunas familias que han cambiado la doctrina, que han empezado a judaizar, los datos cambian. Pero quedémonos con este dato una vez más. Se necesitan 120 para que una familia pueda tener el enfoque de llevar el evangelio al pueblo judío. Es decir, hermanos, que se requieren 240 misioneros. Eso es mucho, aunque no es suficiente, para que dos, entonces, hermanos, puedan tener el enfoque de llevar el evangelio al pueblo judío. La iglesia, hermanos, nos hemos olvidado. Siguiente y último dato. Un misionero del siglo antepasado escribió lo siguiente. Es un libro de misiones muy antiguo. Él escribió que en el tiempo de la iglesia, ¿cuánto tiempo tiene de existencia la iglesia, hermanos? Aproximadamente 2000 años, ¿verdad? ¿Coincidimos más o menos, hermanos? Sí. 2000 años tiene de existir la iglesia, aproximadamente. En estos 2000 años, en tiempo de la iglesia, dijo ese escritor, que las personas hindús, las personas de India, han tenido más oportunidad de escuchar el evangelio que el pueblo judío. Si pesamos las palabras, hermanos, es casi increíble. Es un dato que es difícil de creer. Quienes estamos en el ministerio de los judíos nos damos cuenta que es cierto, hermanos, que el país de India, un país tan necesitado, un país tan pobre espiritualmente, más de 3000 ídolos, hermanos, y dioses, unas costumbres que para nosotros son extremosas, hermanos. Ellos han escuchado más el evangelio que el pueblo judío. La iglesia, hermanos, nos hemos olvidado de llevar el evangelio al pueblo judío, mas sin embargo, Dios, hermanos, no se ha olvidado de su pueblo, la nación de Israel. Volvamos a Romanos capítulo 11, creo que ahí estamos, no nos hemos movido. Segundo punto, ahora más que nunca Israel está siendo salvo. Veamos los versículos 4 y 5. Dice, pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un ¿qué, hermanos? Un remanente escogido por gracia. La Biblia, hermanos, nos enseña que entre más avanza el tiempo, para el final de los tiempos, el cumplimiento de todas las cosas, habrá judíos siendo salvos. No tengo el tiempo, hermanos, ni de eso se trata la predicación, contar solamente mis experiencias, pero podríamos contar varias experiencias, muchas experiencias, hermanos, de judíos siendo salvos en el primer encuentro. Esto no es de nuestra capacidad, hermanos, entiéndalo, esto es el poder de Dios actuando en el evangelio, en la explicación, quizás faltos al principio y todavía, hermanos, pero judíos siendo salvos en la primera presentación del evangelio. Le comenté acerca de la judía que ganó mi esposa, una señorita llamada Irinea. Le presentó el evangelio con el Nuevo Testamento e Irinea fue salva. Podríamos hablar de Shalom, hermanos, un judío joven que por solo leer Isaías 53, Proverbios 30, hermanos, algunos versos de Proverbios 30, un poco de explicación, hermanos, Shalom fue salvo. El pueblo judío, hermanos, sí puede ser salvo. Dice la palabra de Dios, lo acabamos de leer, no vamos a ahondar en esta doctrina, hermanos, que en cada generación Dios prepara a un grupo de judíos para que puedan ser salvos. El profeta Isaías nos habla acerca de esta doctrina, la doctrina del remanente del pueblo judío. Una vez más, en cada generación hay un grupo de judíos, hermanos, listos para ser salvos. Esto no quiere decir, primero, que están juntos, están dispersos. Algunos en Argentina, otros en México, otros en Israel, otros en Canadá, otros en Francia, en todos los países hay judíos, hermanos, parte de ese remanente listos para ser salvos. En segundo lugar, el hecho, hermanos, de que están listos para ser salvos no quiere decir que solitos van a ser salvos. No creemos también en la falsa y peligrosa doctrina de los calvinistas, que si son elegidos, algún momento de la vida de su historia habrán de ser salvos. La Biblia nos enseña que ese remanente, muchos, hermanos, de ese remanente, quizá la mayoría, nunca van a ser salvos. ¿Por qué? Romanos 10, 14 y 15 son preguntas, hermanos, que comúnmente se usan para hablar en misiones, conferencias de misiones y tener llamados. Es correcto, pero debemos notar que estas preguntas están en contexto
de llevar el evangelio al pueblo judío. Romanos 10, 14 y 15 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Está el remanente disperso, listos para ser salvos. Pero Dios nos dice: ¿cómo van a ser salvos si no hay enviados, si no hay nadie yendo, casi nadie, buscando a la comunidad judía? Que son difíciles, sí, hermano. Que requiere preparación, claro que sí, hermanos. Como predicarle a un testigo, a un católico o a un bautista también. Que son muy poquitos y es difícil de encontrar, sí, hermanos. Pero Dios nos lo da si los pedimos. Romanos 10:1, vamos a leer el deseo del Espíritu Santo expresado a través de Pablo. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios, ¿por quién? Por Israel, es para salvación. El pueblo judío, hermanos, está siendo salvo. El pueblo judío puede ser salvo a pesar de su corazón. Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2. En esta conversación de Dios con Ezequiel, Dios nos muestra cómo es el judío hacia el evangelio. Ezequiel capítulo 2, versículos 1 al 8. Si no lo ha encontrado, no se preocupe. Si no ha aprendido todavía a manejar la Biblia rápido, no se preocupe, solamente escuche la lectura, le será de más provecho. Ezequiel 2 del 1 al 8 dice: me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí, me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tu hijo de hombre no les tengas, y tu hijo de hombre no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, escuche, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tu hijo de hombre, oye lo que te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. Mira, hermanos, leímos 8 versos. En estos 8 versos se mencionó la palabra rebelde 8 veces. Cada palabra rebelde bien podríamos acomodarla en un verso. Esto nos habla, hermanos, de cuán rebelde es el judío al evangelio. No lo busque. En Romanos 11, 25, Dios nos hace saber otra vez que el judío es rebelde, hermanos, al evangelio. Se rebelaron contra Dios viendo la presencia de Dios en el monte Sinaí, y milagro tras milagro se rebelaron a Dios. ¿Qué no se van a rebelar a nosotros, hermanos? Y sobre todo gentiles que nos llaman perros, hermanos, cuando les queremos dar el evangelio. Después Dios los describe con escorpiones, con alacranes, gente peligrosa, gente que cuando se trabaja con ellos, hermanos, hay que tener cuidado. Son capaces, hermanos, de cometer homicidio en defensa de su ley. El pueblo judío, hermanos, es duro al evangelio. Por eso estamos rogando sus oraciones, que Dios nos dé gracia para hablar con ellos. Nos han querido golpear, nos han aventado el humo del cigarro en la cara. En fin, hermanos, así es el judío. Dios nos da a conocer cómo es el pueblo judío cuando les queremos entregar la salvación, darles a conocer su Mesías a través de su palabra, a través de su escritura, a través de su Biblia, hermanos. Y Dios nos dice que son difíciles, no para tener miedo, no para decir: no, pues usted vaya, hermano, usted ya sabe cómo se hace, nosotros oramos por usted. Dios no nos dice que el judío es difícil, hermanos, para admirar y aplaudir a los Herrera o a cualquier otra familia
o hermano o hermana que está entre judíos, Dios nos hace saber que el judío es duro al evangelio para mostrarnos el poder del evangelio que puede salvar y está salvando a judíos. Solamente falta, hermanos, seguir orando, seguir rogando, seguir preparándonos, hermanos, para enviar el evangelio al pueblo judío. El evangelio tiene poder, hermanos, de convertir estos duros corazones. ¿Se acuerda cuando usted era inconverso? ¿Se acuerda cuando golpeaba a su esposa? ¿Se acuerda cuando capaz alguno que llegó a asesinar por conseguir dinero para comprar más droga o por cualquier otra razón? ¿Se acuerda, hermana, cuando golpeaba a su esposo? Porque también ya hay, hermanos. ¿Sí o no, hermana? No me diga que sí. El evangelio, hermanos, transforma las vidas completamente, enteramente y eternamente, aún a los judíos que pueden ser salvos el día de hoy. Tercer punto y nos vamos. Volvamos a Romanos capítulo 11. Romanos 11. Israel completa finalmente la gran comisión. Antes de leer, quiero que me preste un poco de atención sobre algo que voy a explicar. Estamos en tiempo de la iglesia. Antes del tiempo de la iglesia, los encargados, los comisionados de ser luz a todas las naciones, de una manera más habitual, lo digo, los encargados de extender el evangelio era la nación de Israel. Antes que Israel no había nadie. Pobre mundo, hermanos, que no había un agente encargado de dar a conocer a Jehová Dios. Pero viene Israel, usted conoce cómo Dios forma a Israel, y Dios les encomienda: sean luz a todas las naciones. Dios levantó entre la nación de Israel a reyes, profetas y sacerdotes. Reyes y sacerdotes, hermanos, eran encargados de mantener un ministerio local en la nación de Israel, que su enfoque, que su atención fuera Jehová Dios y no los ídolos de la tierra de Canaán. Pero tanto reyes como sacerdotes fallaron. Usted lo puede leer en la Biblia, y en Ezequiel se descubren muchas cosas acerca de los sacerdotes. Pero queda, hermanos, el tercer oficio: los profetas. Los profetas, hermanos, Dios dio a la nación de Israel a los profetas para que los profetas fueran enviados a las naciones. En el segundo libro de Crónicas, hermanos, no vayan allá, podemos leer una ocasión que se nos describe cómo era la condición, el estado de los profetas. Fueron los profetas con Eliseo y le dicen: Señor, pues déjanos ir al bosque, necesitamos más madera, estamos en este cuarto, ya no cabemos, estamos apretados, necesitamos ampliarnos. No, ellos no necesitaban ampliarse. Ellos necesitaban salir, debían salir a las naciones gentiles a predicar. Es cuando sucede, hermanos, el milagro de la hacha que flota, ¿se acuerdan? Los profetas, hermanos, Israel no envió a estos profetas. Podemos leer a Jonás, hermanos, cómo Dios lo manda a Nínive, una pequeña nación gentil, y se quiere ir a España, sí, como no, y Dios lo regresa y lo hace ir a regañadientes, pero lo hace ir una vez más a Nínive. Hermanos, Israel falló. Israel mutiló la gran comisión. Dios le dio un extraordinario equipo: reyes, profetas y sacerdotes. Dios le dio a Israel mucho poder, le dio mucha riqueza, hermanos, para que los profetas pudieran ir a las naciones. ¿Lo hicieron, hermanos? No lo hicieron. Mientras estaban nuestros antepasados indígenas, hermanos, los aztecas, los mayas, los piel rojas o como cualquier otra tribu, hermanos, Israel ya tenía mucha luz de la palabra de Dios. La pregunta es: ¿quién nos anunció a nosotros, a nuestros antepasados, el evangelio? Nadie. ¿Quién lo debió de haber hecho? La nación de Israel. ¿Lo hizo, hermanos? No lo hizo. Fallaron, mutilaron la gran comisión.
Se les acabó el tiempo. Dios dice a Israel: Israel, te sigo amando. Las promesas para contigo y los pactos para contigo que he hecho contigo son siempre tuyos. Pero Israel, aunque sigue siendo mi pueblo, anda Israel, ve y siéntate. Se te acabó la oportunidad de ser luz a las naciones. A través de ti, algunos cuantos judíos, un remanente, voy a iniciar algo que se llama iglesia, un misterio para el pueblo de Israel antiguo. Y Dios comienza la iglesia, empodera a la iglesia, y le dice en varias ocasiones, la última, momentitos antes de ascender a los cielos, les encarga: ir por todo el mundo y predicad el evangelio. La iglesia ahora somos el nuevo agente, si me permite la expresión, de predicar el evangelio por todo el mundo. El asunto, hermanos, es que así como vamos actualmente, también hemos mutilado la gran comisión. Algunos me están diciendo, ya están cayendo en cuenta en cómo también hemos mutilado la gran comisión. En primer lugar, nos hemos olvidado del pueblo judío. Tanto, hermanos, que en el video, si notó cómo inicié, hago una pregunta: si usted encontrara a un judío en la calle, ¿podría darle el evangelio? El común o en general, el cristiano en general, no sabe cómo abordar a un judío. Hermanos, eso nos habla que nos hemos olvidado de llevar el evangelio al pueblo judío. Hemos mutilado la gran comisión. Así como Israel se olvidó de nosotros los gentiles nos hemos olvidado del pueblo judío. Si Cristo hermanos, viniera en las nubes en el arrebatamiento, puede ser esta madrugada completamente, hermanos. Si Cristo viniera en esta madrugada, la iglesia, y no me refiero a esta en particular, cuando digo iglesia, me refiero a la iglesia actual de todas partes, ¿sí, hermanos? Cada iglesia local. La iglesia nos habríamos ido al cielo, hermanos, sin haber completado la gran comisión. Las estadísticas nos dicen que el 53% de la población del mundo no han escuchado el evangelio. Pero como estas estadísticas se dan continuamente y las escuchamos, no causa un impacto, hermanos. Aún no vayamos a todo el mundo, vayamos a algo mucho más reducido. Puebla, que no es una ciudad pequeña, es una ciudad muy grande, no ha escuchado todo el evangelio. Como 6 millones de habitantes, veíamos el hermano Elimelech y un servidor anoche, no han escuchado todos el evangelio, probablemente. Quizás casi todos. Pero, hermanos, estamos muy faltantes a la obra misionera. Escrito está, hermanos, que nos vamos a ir en el arrebatamiento no habiendo completado la gran comisión. Esto no lo digo, hermanos, para que diga: pues qué va, si no vamos a completar la gran comisión, ¿para qué nos seguimos esforzando? No, hermanos, hay que seguirnos esforzando, hay que seguir echándole ganas, sabiendo, hermanos, que lo que hacemos extra por la obra misionera o hagamos de más por la obra misionera nunca será suficiente. Siempre se va a requerir que hagamos más y más y más por la obra misionera. A Israel se le acabó su tiempo, dijimos. A la iglesia, hermanos, también se le va a acabar su tiempo. ¿Cuándo? En el arrebatamiento. Ya no va a haber más iglesia que haga obra misionera. Ahora sí, Romanos 11:11. Romanos 11:11, estamos en la parte final, hermanos, síganme por favor. Romanos 11:11 dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos a los judíos. Verso 12: y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de nosotros los gentiles, ¿cuánto más que, hermanos, su plena restauración? Voy a comentar algo en breve, hermanos, sobre esto, la restauración de Israel. Así como a Israel se le acabó su tiempo, así como a la iglesia se nos va a acabar el tiempo, hermanos, Dios va a restaurar a Israel. Dios volverá a ver, Israel, ven para acá, ya esté usted un tiempo allá sentado, ven para acá, ahora vas a volver a ser mi agente para ganar almas.
para dar a conocer mi salvación hasta lo último de la tierra. Israel, hermanos, vuelve a escena, y la Biblia, hermanos, en Apocalipsis 7, vaya ya por favor, nos registra cómo Dios, hermanos, volverá a usar a Israel de una extraordinaria manera. Allá donde Israel antiguo no llegó, donde actualmente la iglesia, hermanos, no hemos llegado, y con mucha lástima lo digo, ni habremos de llegar, el Israel antiguo, hermanos, va a llegar. Qué bendición, hermanos, es Israel a el mundo, y cuánta gloria Dios recibe y ha recibido a través de Israel. Apocalipsis 7, 9 en adelante, dice así. Es el apóstol Juan que fue llevado al cielo, hermanos, y vio cosas que todavía no suceden, pero ya están escritas. Dice: después de esto miré, y una que, hermanos, una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿De dónde? De todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles, qué hermosa escena, hermanos, estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, escuche, entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido ¿de dónde, hermanos? De la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Cuando Israel vuelva a la escena, hermanos, habrá una conversión cual nunca la ha habido. Cuando fue Israel y cuando fue la iglesia, Israel traerá, hermanos, salvación a millones y millones y trillones y cuadrillones y no sé qué siga más de gente salva. No será la mayor, esa la tendrá el Señor Jesucristo cuando venga en su segunda venida. La Biblia nos dice, hermanos, que del cielo vendrán 2 testigos. No está bien definido quiénes son, y no entramos en detalle. Vendrán 2 testigos del cielo. ¿A qué? A predicar en el mismo plan que trabajó Jesús y que trabajó Pablo, al judío primeramente y también al griego. Dentro de los salvos judíos habrá un número, hermanos, de 144,000 judíos. Permítanme la expresión, de raza judía. No es una raza, pero para que me entienda y para explicarme mejor, vendrán 144,000 judíos, hermanos. No son ruselistas llamados testigos de Jehová, no son ellos. Son, hermanos, judíos, hombres, varones, vírgenes. No van a estar casados, van a estar solteros. Dios a través de ellos, hermanos, va a lograr esto. Si usted lee el contexto de Apocalipsis 7, este es el fruto de Israel a través de los 144,000 judíos, hermanos. Literalmente dice que van a llegar a todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Hermanos, qué bendición es Israel a este mundo. Sigamos, hermanos, luchando por Israel. Sigamos, hermanos, buscando y orando por ese remanente, hermanos, que está listo para ser salvos. Acompáñenme, por favor, a Esther. Esther 4. Esther 4:14, y aquí terminamos. Esther 4:14 dice así: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Si usted no conoce la historia de Esther, léala. La puede acabar en un par de horas. Es una historia pequeña y va a aprender mucho.
Sabemos, hermanos, la historia de Esther. Sabemos que había una fecha ya establecida, era una fecha de parte del imperio persa y no se podía cambiar la fecha. El evento para esa fecha y había la orden, ya lo dije, de que el pueblo judío de todo el imperio deberían ser asesinados, deberían ser exterminados. Mardoqueo, familiar de la reina Esther, judía, esposa de Artajerjes, hermano, ve el poder que tenía. Mardoqueo viene con la reina, su familiar, y le dice: reina Esther Hadasa, hoy por hoy es tu oportunidad de hacer algo por los judíos. Si tú no lo haces, Esther, no te preocupes. Dios nos ha prometido que seríamos una nación y viviríamos por la eternidad. No te preocupes, Esther, si no lo quieres hacer. Respiro y liberación, salvación, Dios habrá de proveernos. Pero hoy por hoy, Esther, tú eres la encargada de interceder ante el rey y hacer algo por nosotros. Esther valientemente tomó el reto y dijo: si perezco, que perezca. No quiero, hermanos, espiritualizar la historia ni el texto, pero sí aplicarlo un poco. Hoy por hoy, hermanos, somos la iglesia, los comisionados, los agentes de hacer algo por la salvación de Israel. El diablo ya se ha dado cuenta que no puede exterminar a Israel. Sus tácticas ahora han cambiado. El plan del diablo no es exterminar a Israel, sino que lucha fuertemente, hermanos, y usa a quienes menos esperamos para que el evangelio no le pueda llegar. Pero hoy por hoy, mis hermanos, somos nosotros la iglesia, los encargados de hacer algo por la salvación del pueblo judío. Hermanos, ¿qué hará por la salvación del pueblo judío? Yo entiendo, hermanos, yo lo sé, que hay quienes nos han defraudado, y dije nos, porque también han sido compañeros míos, algunos de ellos, y nos ha pesado. Pero este asunto, hermanos, de quienes han cambiado de doctrina, no debería de pararnos en llevar el evangelio al pueblo judío. Vamos a orar. Señor, te bendecimos.